en este tiempo, como les dije, fue una semana pues súper difícil y la cuestión es que en un momento de debilidad, pues todos pasamos por momentos así, ¿no? No siempre estamos como que a tope y súper bien de ánimo y tal. Entonces, en un momento de debilidad, Satanás empezó a bombardearme la mente y literal yo no sé por qué, porque yo siempre soy de, como no sé si me gusta tanto el tema, pero siempre estoy pendiente de lo que pasa por mi mente, de sacarlo, de lo que no viene de Dios, pero en este momento era como estoy tan débil que ah, como se metió un pensamiento y bueno, lo dejé, hasta que llegó un momento que yo compartí en estos días que la semana pasada, no recuerdo si fue el viernes o el domingo, que todos nosotros aquí sabemos cómo se manifiesta la presencia de Dios, pero era tanto lo que estaba pasando en mi mente que yo aquí en el servicio no podía ni conectar. Estaba llora que te llora, pero solo por lo que pasaba por mi mente, ni siquiera era por la presencia de Dios o lo que el Señor estaba aquí hablando. Y llegó un momento en que le dije, Señor, quiero conectar contigo, quiero meterme aquí contigo con todo lo que está sucediendo, pero era una batalla allí campal. Entonces, ¿qué pasó? Pues terminé abrazando todos estos pensamientos, no los saqué de mi mente y como les digo, el Satanás sabe por dónde atacarnos. Y hay partes que ya están súper vencidas, pero hay otras que no. Y entonces me venían otra vez como estas luchas que yo he tenido desde pequeñita, que ha sido de, pues no tienes una personalidad así súper especial, quizás a otros que son súper extrovertidos le caen bien a todo el mundo, pero tú no tanto, y cuestiones así, ¿no? Y claro, por allí se va metiendo hasta por el ministerio, de mira, no vas a alcanzar lo que Dios te ha dicho, porque mira cómo eres, y así un montón de cosas. Entonces, tan fuerte fue así que llegué y le dije al Señor, mira, Señor, tú sabes que yo te voy a amar el resto de mi vida, tú sabes que yo te voy a servir el resto de mi vida, pero yo lo voy a hacer con lo que yo puedo, porque con lo que no puedo, que es toda esta lista que tú me has dicho, pero yo veo que no puedo, pues dáselo a otro, levanta a otro que haga todo esto que tú has dicho, porque yo no puedo hacerlo. Y pues imagínense, yo allí le estaba diciendo al Señor, prácticamente estoy invalidando tu diseño, estoy invalidando lo que tú creaste, lo que tú diseñaste, porque yo me creí las mentiras de Satanás, porque yo le creí a él y dije, pues bueno, es verdad, mira todas estas debilidades que tengo, entonces no voy a poder. Y le estaba diciendo yo al Dios del cielo, al Dios del universo, al que me creó realmente, pues no, tu diseño como que no funcionó tanto. Imagínense. Pero algo muy gracioso es que Dios cuando me creó y cuando te creó a ti, sabía todas nuestras debilidades. Sabía todo lo que nosotros íbamos a tener, nuestras virtudes, nuestras debilidades, aquellas cosas que son pues grandiosas y las que no son tantos. Entonces, él no se equivocó en ningún momento. Si él sabía que ibas a tener todas esas cosas, que ibas a tener el temperamento que tienes, la personalidad que tienes, entonces él no se equivocó cuando te dio todas esas promesas, porque ya sabía que el combo venía completo. Y esto mismo me hizo pensar en todos estos discípulos que uno los ve y uno dice, Dios mío, unos tenían problemas de ira, otros eran mentirosos, otros, bueno, tantas cosas que uno dice, Señor, ¿tú de verdad pudiste escoger a gente así para lo que se considera uno de los, bueno, yo lo considero así, una de las tareas más importantes que fue comenzar a expandir el Evangelio por todo el mundo hasta el día de hoy, porque tenemos allí los escritos, ¿no? Entonces fue empezar a meditar como en todo esto de decir, Señor, tú sabías todas sus debilidades, sabías todas incluso sus virtudes, y aún así decidiste escogerlos para hacer tu obra. Es decir, que el Señor no estaba buscando nuestra perfección, ni que no tuviéramos ni media debilidad, sino que Él estaba buscando simplemente obediencia y rendición, más nada. Y entonces, esta semana yo le preguntaba al Señor, porque yo le dije, bueno, ok, Señor, está bien, es verdad lo que tú dices, yo no puedo invalidar tu diseño, tú dijiste todo esto, ok, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque es como que le digamos a alguien, imagínense, que no tiene dedos, que tiene que escribir.
Es que yo le decía, Señor, pero ¿cómo hago? Tú me pides que yo sea valiente, tú me pides que yo me esfuerce, tú me pides que yo haga esto, pero ¿cómo hago? Si mira la personalidad que tengo, si mira todas las luchas que tengo, si mira mis debilidades. Y entonces entendí que en realidad no tenemos o no logramos alcanzar muchas de estas cosas por nuestra mentalidad. Y esto nos priva, ¿no?, de cumplir ese diseño original. Entonces le dije al Señor, ok, Señor, no puedo hacer de una vez todo lo que tú me estás pidiendo, pero sí quiero dar pasitos, sí quiero dar pasos, aunque sea pequeñitos, pero que yo sienta que voy avanzando y que no simplemente me rendí y dije, pues ya está, así me quedo, levanta otro. Y entonces yo de verdad creo que esto es parte de cada uno. Nosotros ahorita en este momento vamos a ir imaginándonos y a ir pensando cuáles son esas batallas que nosotros tenemos constantemente. Hay algunas que quizás ya hemos vencido, pero hay otras que quizás no y todavía están allí. Y en mi caso, por ejemplo, es esta, pero en tu caso puede ser otra. Puede ser que a lo mejor no ves en tu casa lo que tú esperas, no ves el matrimonio restaurado que tú esperas, y esa es una constante batalla porque dices, Señor, esto no va a pasar. Lo que tú dices en tu palabra, mira, muy bien, le pasa a otros, pero a mí no me va a pasar. Quizás estás esperando, no sé, no tienes empleo y necesitas ese trabajo y dices, Señor, contratan a todo el mundo menos a mí no me va a pasar. Cada uno de nosotros tiene una batalla, entonces vamos a pensar en esa batalla y vamos a ir viendo cómo podemos hacer para avanzar y no quedarnos ahí estancados y muchísimo menos rendirnos, como yo quería, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que como no tenemos una identidad 100% ya transformada y revelada en nuestra vida, pues cualquier cosa que venga el enemigo a decirnos, nos lo podemos creer. Porque si, por ejemplo, en el ejemplo que acabo de poner de un matrimonio, tienes problemas en el matrimonio, le estás creyendo al Señor, a lo mejor tu esposo no es converso, tú lo ves que todo el tiempo, no sé, sale a beber, sale a lo que sea, y tú estás ahí intentando creerle a Dios, pero a la vez tienes una realidad que tus ojos ven a diario. Y si no tienes esa identidad de decir, a ver, Señor, tú me has dicho, tú me has prometido que somos uno, que tú vas a hacer la obra, entonces el enemigo va a venir, obviamente con sus dardos, a decir, esto nunca va a suceder y podemos rendirnos. Y a veces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo más fácil? Pues bueno, me separo, bueno, me divorcio, ya está. Así ya yo soy feliz y él es feliz por su lado, él en el mundo y yo en Cristo. Y eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere realmente una restauración y le creemos al Señor siempre por eso como primerísima opción. Entonces vamos a como mantenernos firmes en aquello que Dios nos ha dicho a pesar de lo que nuestros ojos puedan ver. Y entonces, como les decía, de esta identidad que no la tenemos al 100%, yo estaba pensando en esto y le decía al Señor, ¿no?, que ya no solo como hijos de Dios, sino como humanidad, la identidad que Él nos ha dado. Y vamos a leer allí en Génesis 1, del 24 al 25, y dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vemos aquí que dice a cada rato género y especie, género y especie. Y es bastante claro para nosotros ver que, por ejemplo, un cocodrilo no va a dar a luz a una ballena, ¿verdad que no? Un caballo no va a dar a luz a un avestruz, por ejemplo. Entonces el Señor hizo que la misma carga genética que está en el padre de los animales esté en los bebés. Entonces un cocodrilo pues tiene cocodrilitos, no sé cómo se llaman. Entonces, vemos que este fue el diseño de Dios. A ver, Él puso ese ADN en los padres y el mismo ADN tienen los animalitos. Entonces, vamos a ver qué pasó con nosotros, con los seres humanos. Y dice en Génesis 1, 26 y 27,
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó. Entonces, ¿se pueden imaginar esto? Si el cocodrilo da a luz un cocodrilito, Dios puso de su misma carga genética en nosotros, en los seres humanos. Entonces, no simplemente somos, no sé, otra especie más en esta tierra, sino que somos ese reflejo de Dios sobre esta tierra. Y no porque, como les digo, porque nosotros en sí lo seamos, sino porque le tenemos a Él, porque su misma carga genética está en nuestro espíritu, porque su mismo espíritu habita en nosotros, en los hijos, en este caso en los hijos de Dios. Y dice, y vamos a ver como qué características incluso de ese ADN Dios nos ha pasado a nosotros. Dice en Génesis 1:28, y les dijo Dios, y los bendijo Dios, perdón. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios es Señor de señores. Y Él nos está diciendo aquí que parte de nuestro diseño aquí en la tierra es señorear. Entonces, no nos dejó a señorear simplemente porque sí, sino porque es parte de ese ADN que Él posee, que Él es el Señor de señores. No significa que obviamente nosotros seamos Dios, porque Dios Todopoderoso solo hay uno, pero somos una extensión de Él aquí en la tierra. Y luego dice que no solo nos dio autoridad pues para reinar en esta tierra sobre los animales, sobre todas las cosas creadas, sino también nos dio autoridad sobre Satanás y sobre sus demonios, porque de hecho lo vemos con Eva, que le dijo que ella pisaría la cabeza de Satanás. Y luego en el Nuevo Testamento dice que a la iglesia le ha dado autoridad y que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán en contra de ella. Entonces nos ha dado esa autoridad en contra del enemigo. Y la cuestión es que esto no es una batalla igual, o sea, no es que el enemigo y nosotros estamos al mismo nivel y nos estamos peleando ahí a ver quién gana, sino que en realidad, si nosotros somos la extensión de Dios, que si portamos su ADN, pues el Dios Todopoderoso no tiene contrincante. Entonces nosotros tampoco lo tenemos. Pero ¿qué sucede? Que toda la autoridad que pueda manifestar Satanás en esta tierra es porque nosotros le damos de la que tenemos. Y esto es lo que yo le estaba haciendo básicamente a Satanás. Le estaba diciendo, es verdad, es verdad, es verdad lo que tú dices, es verdad todas las mentiras que tú me estás diciendo, es verdad. Y le estaba dando de mi autoridad, lo que Dios ha depositado sobre mí. Entonces, cada vez que nosotros nos creemos esas mentiras y las abrazamos como si fueran nuestras y como si fuera la realidad, le estamos dando la autoridad que Dios nos dio a nosotros. Y no queremos eso, porque Satanás está debajo de nuestros pies. Amén. Entonces, si tenemos dentro de nosotros impregnada toda esa autoridad, todo ese ADN, si somos señores porque Dios es Señor de señores, si somos reyes porque Dios es Rey de reyes, ¿por qué muchas veces vivimos estas cosas como cristianos? ¿Por qué a veces pareciera que somos como esas bolsas de boxeo y Satanás es el boxeador que nos está ahí dando, y uno ahí resistiendo, resistiendo? Yo le preguntaba esto al Señor y le decía, pero a ver, si tú nos has dado todo esto, ¿por qué pareciera muchas veces que nosotros somos las víctimas en vez de ser los vencedores, en vez de ser los victoriosos sobre Satanás? Y verdad que muchas veces parecemos así, como cristianos, como hijos de Dios, teniendo la autoridad, el poder que viene del Padre, y a veces parecemos de verdad que somos como eso, como las víctimas, como bueno, estamos aquí sobreviviendo. Uno de estos días le decía a un amigo, yo realmente no creo que Dios nos haya creado para que nosotros estemos en esta tierra en modo supervivencia. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo digo, ay Señor, ven ya. Ya. Tanta maldad en el mundo, tantas cosas, tantas pruebas, tantas luchas. Ay no, Señor, ven ya. Y así ya somos felices contigo para siempre. Yo le digo mucho esto al Señor.
Pero hablando con este amigo, yo le decía, ¿tú de verdad crees que Dios nos ha llamado a nosotros para vivir así? Como en modo supervivencia, literal, así como, ay, ya me quiero ir, ya está. Yo creo que no. Y cuando leemos en la Biblia y, a ver, le dice a Adán y Eva, tú señorea sobre todo esto, es como, Él no nos ha creado para vivir así, no nos ha creado para hacer esa bolsa de boxeo y donde Satanás nos esté golpeando, sino que nos ha creado para vivir en victoria. Como dice la Biblia, para ser cabeza y no ser cola. ¿Amén? Entonces, ¿cómo hacemos para salir de ese estado de victimismo, de ese estado de bolsa de boxeo, a ser los reyes que Dios nos ha dicho, a ser los sacerdotes que Dios nos ha dicho? Pues yo creo que el primer paso es que tenemos que querer salir de allí. Porque como les dije, es más fácil rendirse, es más fácil decir, bueno, ya Señor, no sé, no puedo con este matrimonio, nos separamos y cada quien por su lado. No puedo con el hijo rebelde que se pierde en el mundo y ya yo dejo de orar y lo que sea. No puedo con este ministerio que tú me has dado, pues lo suelto y ya está. Cada uno con las batallas que tiene. Y no podemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es querer salir de allí, no querer rendirnos y decirle, bueno, a ver, Señor, esto es súper difícil, no entiendo cómo hacer, no sé cómo, nada, pero quiero salir de aquí. Quiero hacer tu voluntad, quiero cumplir tu diseño, a pesar de que no entienda ni cómo. Entonces estaba meditando en estos pensamientos y como les digo, como se hicieron tan reales en mí, terminé como en un momento teniendo como este ejemplo en mi mente y le decía yo al Señor, que parece que hay áreas en mi vida, por ejemplo, como les dije, que ya, digamos, las tengo súper vencidas y es como, ¿han visto en los dibujos animados esas flechas que se lanzan y como que llega a una pared y rebota y cae? O sea, como que no se clava, sino que rebota y cae. Y hay áreas que parecen así, como que Dios las ha trabajado tanto que el enemigo lanza sus dardos y rebota. No hay problema, él puede venir con todo el arsenal y ahí no va a caer nada. Pero hay áreas, que es la que les estoy hablando, que pareciera como que la pared está súper perfecta para que el dardo se quede allí, para que no se mueva, quede allí. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy y le vamos a decir al Señor, pues ayúdanos, porque no queremos que el enemigo siga teniendo ni siquiera un área en nuestra vida. Queremos que el Señor posea todo nuestro ser y que sea dueño de todo nuestro ser. Amén. Entonces, lo primero es querer, ¿no? Querer salir de allí y empezar a dar pasitos. Pero, ¿qué sucede? Que cuando nuestra mente no está renovada, es complicado. Es complicado. Y hay algo natural que nosotros podemos hacer. Y lo natural que podemos hacer es, pues, lo que siempre hablamos de contrarrestar, ¿no? Que si viene una mentira de Satanás, tú la contrarrestas con la verdad de Dios. A ver, ¿qué dice Dios de esto? Es esto, no lo que tú me estás diciendo, Satanás. Si viene una mentira y te dice, tú no vales, ¿qué dice Dios? Pues que yo soy su más preciada creación, pues eso. Lo que sea que Satanás diga, contrarrestarlo con la verdad de Dios. Pero también hay algo sobrenatural, que esto, la verdad, me voló la cabeza cuando lo empecé a estudiar, que es algo que Dios puede hacer cuando nosotros realmente le decimos, Señor, hazlo, renueva mi mente. Quiero tener la mente de Cristo, no quiero tener la mente de Stephanie, la mente limitada, la mente que no consigue ver más allá de lo que ven mis ojos. Quiero la mente de Jesús, aquella que tiene pues la habilidad de ver lo natural, lo sobrenatural, lo más allá. Y en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta casi que nos lo sabemos de memoria, pero quisiera leerlo en la Nueva Traducción Viviente y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué significa? Que nuestra mente limitada y no transformada nos limita para creer y abrazar la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando me puse a investigar un poquito,
La palabra que dice aquí transforme en personas nuevas, en el griego dice que significa metamorfosis. Y bueno, todos sabemos, ¿no? Un poquito de la metamorfosis, de lo que incluso sufren las mariposas, de oruga a mariposa. Pero en la Biblia esta palabra solo se menciona 4 veces. Y una, esta que acabamos de leer, de transformar el pensamiento, de renovar el pensamiento. Y 2 de ellas se refieren a la parte en la que Jesús se transfiguró. Y vamos a leer en Mateo 17:2, esta es en la Nueva Traducción Viviente. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Entonces, la Biblia usa, o el Señor aquí usó la misma palabra para ambas cosas, para la transfiguración de Jesús y cómo su cara se iluminó. Dice que brillaba como el sol y que su ropa se volvió tan blanca como la luz, y es la misma palabra que usa para nuestra mente. Ahora, ¿cómo uno puede hacer esto, no? ¿Cómo uno le dice, a ver, Señor, dice que nos vas a transformar y nos vas a renovar la mente, y cómo nosotros hacemos esto en lo natural, que nos brille como el sol, que sea tan blanco? Y esto solamente lo puede hacer el Señor, obviamente. Esta es la parte sobrenatural. Como siempre nos enseñan los pastores, uno hace lo natural y el Señor se encarga de hacer lo sobrenatural. El punto en el que no podemos llegar nosotros. Entonces, esto es lo que yo le vengo pidiendo al Señor y lo que hoy le pido que haga aquí. Ese es sobrenatural. Nosotros ponemos nuestra parte. No vamos a dejar que el enemigo meta sus pensamientos allí en nosotros, sus dardos, pero Él va a hacer lo sobrenatural, lo que no podemos alcanzar nosotros en nuestras fuerzas. Y es hacer que nuestra mente brille como el sol y sea tan blanca como la luz. Que podamos realmente no tener esas limitaciones humanas que tenemos, de creerle a Dios en lo imposible, literalmente. Yo me imagino no sé si ustedes, bueno, se hace en la película, pero la serie que yo siempre recomiendo, The Chosen, que muestra la vida de los discípulos que eran personas pues tan comunes y que de ser pescadores empezaron a andar con Jesús y empezaron a ver todos estos milagros. O sea, les voló la cabeza, literalmente, porque pasar de recoger pescados todos los días a empezar a ver a muertos levantarse, a enfermos sanar, eso era para volarles la cabeza. Y eso es lo que yo le pido al Señor que haga en nuestra vida hoy. Que nos ilumine, nos llene en nuestra mente de esa luz para pensar como Él piensa, no para vivir en nuestras limitaciones. Si pueden pasar la alabanza, por favor. Entonces, piénsalo de esta manera. Si ellos se hubiesen quedado con la mente limitada, no hubiesen podido alcanzar todas las cosas que hicieron, porque no solo fue que vieron a Jesús hacerlas, sino que luego ellos las hicieron, las repitieron y comenzaron a enseñarle cómo se vivía el Evangelio a todas las demás personas. Entonces, esto es lo que yo hoy le pido al Señor, que a todos nosotros, en cualquier área, en cualquier superficie que esté allí casi que perfecta para que Satanás lance sus dardos, que el Señor pueda traer esa luz, que el Señor pueda hacerla lisa, esa superficie, y que cuando Satanás venga, no haya ni cómo entrar en nuestras mentes. Y pues cualquier persona que quiera pasar adelante, que sienta que tiene esas luchas constantemente, cosas que no ha podido vencer a través de los años, pensamientos ahí estancados, pensamientos de derrota, pensamientos de no puedo, esto nunca va a cambiar, siempre he sido así. Yo la primera aquí. Entonces, pues eso, todas las personas que se identifican en cierta área y vamos a decirle al Señor que nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a hacer lo único que podemos y le vamos a pedir al Señor que Él haga la suya, que la va a hacer, amén.
Como decía la pastora, que a veces no lo vemos en el momento, a veces no es hoy, a veces no es mañana, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Yo no me imagino a ningún padre que cuando su hijo le pide algo que es bueno para ellos, que de verdad lo necesitan, que les va a ser de beneficio, que un padre le diga que no porque no quiere. No, Dios no es así. Dios es un Padre bueno. Amén. Y Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque tú eres nuestro ayudador, Espíritu Santo. Tú no nos has dejado solos. Tú sigues con nosotros, Señor. Y tú nos ayudas en medio de nuestra debilidad. Incluso tu palabra dice que tu poder se perfecciona en ella, Señor. Y hoy te pedimos que tú nos ayudes, que como ese consolador, ese ayudador, traigas a nosotros, Señor, esa ayuda que te estamos pidiendo hoy, que necesitamos. No queremos seguir siendo víctimas de Satanás, porque tú no nos diseñaste para eso. No queremos seguir derribados, derrotados. No queremos seguir viviendo en esta vida como en modo supervivencia. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a cambiar nuestra mente, a renovar nuestra mente, a pensar como tú piensas, Señor, a pensar en las cosas que tú piensas. Ayúdanos, Padre, porque aunque somos un espíritu, vivimos en este cuerpo y muchas veces tenemos nuestras luchas. Muchas veces no entendemos por qué suceden ciertas cosas. No entendemos cómo vas a hacer incluso los milagros que nos has prometido. No sabemos cómo vas a cumplir esas promesas que parecen tan grandes y tan imposibles. Pero ayúdanos a tener la mente adecuada para creerte, no importando nada, Señor. Es más, hoy decidimos creerte. Hoy decidimos creerte a ti, no a lo que ven nuestros ojos, no a lo que Satanás dice, decidimos creerte a ti, Señor. Decidimos creerte a ti, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas aquí. Que te muevas aquí. Que cambies pensamientos, que traigas luz. Esa luz brillante, Señor, como el sol. Tráelas a nuestra mente, Señor. Ilumínanos con tu luz, Señor. Da vida a lo que está muerto. Decidimos creerte, Señor.